Buenas noches, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Le damos la bienvenida a todos. El día de hoy tenemos una palabra muy linda que la hemos titulado Vivamos el proceso con gozo. Entonces, se predica mucho sobre el Dios de milagros y está bien porque Dios es un Dios de milagros. Y a todos nos gustan los milagros, ¿o no? Que Dios obre así de una vez y uno diga, ¡ay, ya! Todo fue, pero muy pocas veces se predica acerca del Dios de procesos y es el mismo. Dios es un Dios de milagros, pero también Dios es un Dios de procesos. Hay cosas en nuestra vida que suceden de una manera milagrosa y de una vez, como lo es el nuevo nacimiento, pero hay otras cosas que pasan a través de un proceso, que es el proceso que todo cristiano debe vivir día a día en la presencia del Señor. Y muchas personas se desaniman de vivir el proceso porque están muy acostumbrados o han escuchado mucho acerca de los milagros y poco acerca del proceso. Y entonces piensan que en el proceso Dios los dejó, Dios los abandonó, Dios no los ama, porque no entienden que Dios procesa nuestro corazón. Cuando uno es cristiano, y por lo general los hombres, todos los hombres pensamos de una manera que voy a hacer esto, y uno piensa como A, B, una línea recta y ya, tengo que hacer esto, entonces voy a hacer esto y voy a llegar a esto. Pero a veces Dios no piensa igual que nosotros en una línea recta. Dios a veces lo lleva uno por subidas, por bajadas, por una, otra, para llegar a un punto allá. Y uno dice, pero después del tiempo es que uno se da cuenta y uno dice, claro, yo tenía que vivir todo eso. Dios me estaba llevando, Dios me estaba enseñando, Dios estaba obrando para hacer esto, para hacer aquello. Entonces uno a veces piensa, cuando Dios le hace a uno una promesa, ¿cuántos Dios les ha hecho promesas? ¿Sí? Que uno está creyendo por algo, uno piensa que va a ser de cierta manera. ¿No les ha pasado? Que uno dice, uy, yo creo que Dios va a obrar de esta manera. Y cuando usted empieza a orar y usted ve todo lo contrario, y usted dice, oiga, Señor, ¿será que usted sí me escuchó? Y después usted ve que Dios obra de una manera totalmente diferente como usted pensó que Dios iba a obrar. Pero lo más importante es que Dios obra conforme a su plan y conforme a su propósito. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 9 versículo del 1 al 7 y dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Amén. Entonces vemos acá a don Saulo que a él le gustaba matar los cristianos, porque él era fariseo de fariseos y él creía que los cristianos eran una plaga que había surgido, que era necesario matar. ¿Usted se imagina los cristianos el miedo que le tenían a Saulo? Porque sabía que él los estaba persiguiendo para matarlos y para encarcelarlos. Y usted se imagina cómo orarían esos cristianos: Señor, guárdanos del maligno, guárdanos de que no nos vayan a coger, guárdanos. Bueno, yo no sé cómo orarían ellos, pero ellos estarían asustados de este hombre. Y uno pensaría, pues, uno como cristiano recién convertido, ¿usted qué pensaría? Señor, mátalo, con eso ya nos libramos del enemigo, ¿no? Ustedes no piensan así. Uy, esa pastora cómo piensa de mal.
Dios mío, ¿sí? Uno diría, no, Señor, pues usted mira que es lo más fácil, pues el mal, eliminarlo, ¿sí o no? Es lo más fácil. Usted diría, no, pues que se muera. Pero usted ve cómo fue el proceso de Dios. Él iba buscando perseguir los cristianos y él iba todo contento rumbo a Damasco a matarlos, pero de un momento a otro la gloria de Dios vino sobre él y él se enfrentó a ella, porque dice que vio el resplandor y él inmediatamente cayó y quedó ciego. Y él escuchó una voz que él le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, Dios mismo lo confrontó y le dijo, usted no sabe con quién se está metiendo. Usted se está metiendo conmigo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, te estás estrellando solo contra tu dolor. Y después él le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? O sea, él inmediatamente cuando se encontró con el Señor, él reconoció el señorío del Señor y él reconoció que él estaba arrepentido, ¿sí? Y Dios lo envía que vaya a Damasco, allí a la casa, y manda a Ananías para que ore por él y sea sano. Dios lo hubiera podido, ya Saulo había reconocido que el Señor era Dios, lo hubiera podido sanar inmediatamente para que no quedara ciego. Pero el Señor lo dejó ciego 3 días. Y dice que él duró esos 3 días orando. Entonces uno a veces no mira cómo son los procesos de Dios. Uno a veces piensa que las cosas en Dios son así de una vez, que Dios va a obrar a mi favor de esta manera y que todo va a obrar, pero Dios obra como Él quiere y a veces hay procesos largos, procesos cortos, y vemos que cuando Dios manda a Ananías a que orara por Saulo, porque en ese tiempo todavía era Saulo, Ananías le dijo, Señor, pero es que usted no sabe quién es Él. Él es el que está matando a los cristianos. Si yo voy allá, Él me va a matar. Y el Señor le dice, ve, porque le voy a enseñar a Saulo cuánto debe sufrir por mi nombre. Es decir, que él tenía un propósito en Dios y Dios cambió o llevó un propósito a cabo para que el plan de Dios se cumpliera, y Pablo fue un hombre que predicó como ningún otro. Ni siquiera como los 12 que Dios había escogido. Pablo predicó con mayor poder y con mayor denuedo. Entonces nosotros vemos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, Dios obra a través de procesos. Nosotros vemos que Moisés, estando en el palacio, si Dios quería que rescatara al pueblo de Israel, pues no le era más fácil desde el palacio siendo el faraón. Es lo que uno como humano pensaría. Ya estaba ya lo habían criado, tenía el poder, la autoridad, pues ¿qué le costaba decir vámonos y sacarlos? Pero Dios tuvo que llevar a Moisés en un proceso donde él mató a un egipcio, donde le tocó ir al desierto, donde estuvo allá 40 años, porque Dios no solamente le importa que nosotros lleguemos a un lugar. A Dios lo que le importa es nuestro corazón y nuestra actitud en ese lugar. Y Dios tuvo que procesar el corazón de Moisés 40 años para que él estuviera listo para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Porque si él los hubiera llevado siendo el faraón, de pronto en su corazón había altivez, hubiera pensado que no había sido Dios, sino que había sido él por su poder, por la autoridad que tenía, y Dios tuvo que procesar ese corazón para que él reconociera que el que los libertó fue Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos los procesos de Dios, nosotros debemos reconocer que lo que Dios está trabajando es en nuestro corazón. Y a veces nadie nos dice, pero todo proceso es doloroso. Los procesos de Dios duelen, porque Dios va quitando de nosotros lo que nos sobra. Y eso sí que duele, ¿sí? Y en Salmos 23 es un perfecto ejemplo de cómo la vida es un proceso, cómo Dios nos lleva por diferentes lugares. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y empieza el Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, Dios nos lleva a veces por lugares de delicados pastos donde uno dice, ay, tan lindo el Señor. Gracias, Señor, por ser tan especial conmigo. Y luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará.
El número 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces nosotros vemos acá que la vida es un proceso y que en todo ese proceso el Señor es nuestro pastor. Amén. Y que nada nos va a hacer falta. A veces la gente piensa que porque cuando usted es cristiano usted le tiene que ir bien en todo lo que usted haga. Y cuando usted lo ven en una dificultad, que quebró, que algo le pasó, que se enfermó, ¡ay, no, que usted es cristiano! La gente piensa que nosotros vivimos en una burbuja mágica y que nada nos pasa, pero nosotros vivimos en un mundo donde vamos a vivir procesos, donde vamos a estar en algunos tiempos en delicados pastos, en otros tiempos en aguas de reposo, en otros tiempos en sendas de justicia, en otros tendremos que pasar por el valle de la sombra de muerte. Y la palabra de Dios también dice que Dios prepara mesa delante de nuestros angustiadores. O sea que nosotros vivimos procesos. Pero lo más lindo es que cierra diciendo el Salmo 23, y en la casa del Señor moraré por largos días. Todo proceso tiene un final. ¿Usted no le alegra eso? Que aunque el proceso sea doloroso, va a tener un final glorioso, va a tener un final de felicidad, porque la palabra de Dios dice que los planes y los propósitos de Dios para nosotros son más altos que aún cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y para que Él nos dé un futuro y una esperanza gloriosa. Amén. Es decir, que el proceso tiene un final. Amén. Y el final es feliz. Por eso vivamos el proceso con gozo, con alegría. Puede que no estemos todavía en la promesa o en el final que nosotros estamos esperando, pero vamos en el proceso y debemos entender que Dios está procesando nuestro corazón. Miremos lo que nos dice, bueno, versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces vemos un proceso de Dios, pero lo más lindo es que nosotros vamos a llegar al final, que es a la casa de nuestro Padre, a vivir con Él por largos días. Amén. Salmo 30 versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios. Cantad a Jehová. ¿Quiénes? Diga nosotros. Nosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá. Entonces también nos habla de un proceso, ¿sí? En la noche el lloro. ¿Usted cree que va a llorar? Sí, hermanos, lloraremos. Habrá momentos donde nosotros tendremos que llorar, pero tranquilos, el lloro es una nochecita. El gozo viene al siguiente día. Entonces puede que tú en tu vida, de pronto en este momento estés en las aguas de reposo, estás tranquilo, bien, estás en delicados pastos, qué bien, pero también puedes estar en el valle de la sombra y de la muerte. También puedes estar en el proceso de llanto. Pero tú debes entender que sea cual sea el proceso por el cual tú estés pasando, habrá un tiempo donde la noche pasará y el gozo llegará, porque todo proceso tiene su final. Salmo 126, capítulos 5 y 6 dice la palabra de Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando
y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces acá vemos un proceso, que el que siembra, siembra con lágrimas. Yo creo que los que han emprendido algo en su vida saben que el inicio se siembra con lágrimas. Porque todo el mundo ve las grandes edificaciones, las grandes empresas, las multinacionales, todo el mundo quiere hacer parte de lo grande, pero nadie quiere hacer parte del proceso de siembra, porque sembrar es difícil. Una persona que siembra en lo natural tiene que estar al rayo del sol, tiene que estar trabajando, eso produce un cansancio. Pero la palabra de Dios dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo, va a cosechar. Entonces nosotros sabemos que todos tenemos un proceso. Todos tenemos un proceso. Y de pronto estamos hasta ahora en el proceso de sembrar. Y ustedes saben que la semilla no se come. La semilla se siembra. Entonces uno empieza un proceso donde usted solamente tiene la semilla, y la gente lo mirará y va a decir, ay, ¿y usted un hijo de Dios y solo con semillas? Tranquilo, esas semillas van a producir un fruto, que después va a mostrar la grandeza de Dios sobre su vida. Entonces, aunque al principio nos toque ir sembrando con lágrimas, tranquilo, después esas semillas que usted ha sembrado con lágrimas va a producir una cosecha abundante. Dice, volverá con regocijo trayendo lo que Dios quería hacer con usted. Puede que la gente en el momento lo vea y diga, ay, pero usted cristiano, pero usted se creyó de buenas. Cuando usted le cree a Dios por algo y usted comparte sus sueños, como lo hizo José, la gente siempre va a tratar de desmotivarlo y decirle, ¿qué? Si usted no sirve para nada, ya se creyó de buenas. La gente nunca va a creer en lo que Dios va a depositar dentro de su corazón. Pero usted tranquilo, usted siembre lo que Dios ha depositado dentro de usted, llore si está en su proceso de llorar, pero tenga la seguridad de que todo proceso terminará en bendición, en alegría y en gozo del Señor. A veces la gente te ve en el proceso donde tú tienes que llorar y la gente piensa que Dios te abandonó, que Dios te olvidó, que tú estás acabado. Pero tranquilo, el proceso termina con cosecha. Entonces nosotros debemos fijar nuestros ojos en el final, en la cosecha, en la promesa de Dios. Porque si tú no fijas tus ojos en la promesa de Dios, tú te puedes amargar. Y decir, ay, pero la gente que no tiene al Señor le va bien, ¿y por qué a mí que tengo al Señor me pasa esto? ¿No ha oído cristianos diciendo eso? Yo sí los he escuchado. Que dicen, pastora, pero si yo amo a Dios y mire cómo me va. Tranquilo, estás en un proceso. Porque a veces la gente piensa que lo más importante es dinero. Y que si tú tienes dinero, tú estás bien. Pero hay gente con mucho dinero, con angustias y dolores que nadie puede curar y nadie puede quitar de su vida. Porque Dios, a donde nos quiere llevar con el corazón correcto. Santiago, capítulo 5, versículo 11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Diga, el proceso tiene dolor. El proceso tiene dolor, puede tener soledad, puede tener angustia. Acá nos dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren y que si habemos oído de la paciencia de Job. Yo creo, y bueno, creo no, la palabra de Dios lo dice, cuando Job le vino todo ese desastre. La gente que decía, ¿usted qué hizo? ¿Usted cómo ofendió al Señor? Y los amiguis de Job, que yo pienso que eran más que enemigos, porque esos amigos iban y eran los que lo hacían sentir peor. Ellos iban y le decían a Job, usted tiene la culpa, usted blasfemó contra Dios. Y ellos le decían que todo lo que le había pasado era porque él había abandonado al Señor, porque le había hecho algo contra el Señor y que Dios lo estaba castigando. A veces uno como cristiano es muy suelto al hablar.
y uno ve que un hermano está pasando por un proceso de dolor, de algo que le sucede, de soledad, no sé, de tantas cosas, y uno tiende a decir, eso le pasa por apartarse del Señor, y ese es el castigo de Dios, y eso y tal. No entendiendo que cada cristiano está en las manos del Señor y tiene que vivir un proceso. Tranquilos, Dios tiene el control. A veces uno tiene como el síndrome del Mesías, ¿no? Que uno quiere ir a salvar a todo el mundo y, uy, ¿por qué te pasa eso? Yo te voy a ayudar, yo te voy a auxiliar. No, aquí estoy, ¿qué necesitas? No. Cada persona tiene que vivir su proceso solo. Así no digan amén, así es. Cada persona tiene que vivir su proceso, diga, solito, solito, solito. Porque la salvación, ¿sabe qué? La salvación es individual. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, Dios solo tiene hijos. Y la salvación es una decisión personal. Yo decido hacer de Jesús mi Señor. Así mi esposa decide hacer del Señor su Señor. Si ella decide no hacer al Señor su Señor, yo decido hacer al Señor mi Señor. A veces hay gente que camina por otros. No sé cómo mi papá es cristiano, entonces yo también. No, Señor. Usted tiene que ser cristiano porque usted está convencido de que Jesús es su Señor y su Salvador. La gente dice, no, es que mi esposo no es cristiano, entonces yo tampoco. Qué pena, mamita. Si su esposo se quiere ir al infierno, usted no puede ir detrás de él. La decisión de seguir a Cristo es suya personal. Si su esposo camina junto a su lado, ¡qué bendición! Si no, qué pesar por él, pero usted sigue. Así no digan amén, hay que... Lo mismo, hombre, si usted ha decidido seguir al Señor, usted decide al Señor. Si la vieja se le embejuca y no, este no va, lo siento, mamita, yo he decidido seguir al Señor. Si usted quiere irse para el infierno, lo lamento por usted, pero yo sí voy a seguir al Señor. Porque la decisión es, el proceso es de cada uno de nosotros. Entonces, Job tuvo paciencia para esperar hasta el final del proceso. Él tuvo paciencia y él decía, bueno, en todo lo que a Job le tocó vivir, porque lo que le tocó vivir a Job fue algo difícil. Se le murieron sus hijos, quedó sin trabajo, quedó sin propiedad, y lo único que quedó fue con una mujer y bien necia. Porque le decía, no, pues maldiga a Dios y muérase. O sea, ¿usted por qué no se muere de una vez? Pero Job tuvo paciencia para esperar. Y él le decía, cuando Dios nos dio, lo alabamos, y ahora que no tenemos, no lo vamos a alabar. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. O sea, él decía, yo sé que yo estoy en manos del Señor, nos toca vivir lo que nos toque vivir, Dios tiene cuidado de nosotros. Y acá dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos han visto el final de Job? Amén. Job riquísimo, quedó más rico de cuando empezó el proceso. Tuvo más hijos. La palabra dice que las hijas de Job eran las más hermosas de toda la tierra. Entonces usted se imagina la gloria de Dios. Entonces nosotros vemos que Job tuvo paciencia para llegar al fin. Pero el que vio el proceso de Job hubiera podido decir que Dios era malo, que Dios lo había abandonado, como hicieron los amigos, que Dios dónde estaba, que Dios lo había dejado. Pero nosotros sabemos que él estaba viviendo un proceso en las manos de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 21 y 22, dice la palabra de Dios: la mujer cuando da a luz, Tiene dolor. ¿cuántas han dado a luz? Dice, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Vosotros también ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Entonces nosotros vemos que la vida es un proceso. Y al igual que en la vida natural, en nuestra vida espiritual también tendremos un proceso. Aquí ellos estaban tristes porque el Señor se iba a ir. Pero el Señor le dice, tranquilos, o sea, esa tristeza no va a ser para siempre. Yo voy a volver. Y ustedes van a tener un gozo que nadie se los va a quitar. Entonces el proceso es doloroso.
pero al final produce un gozo que nadie lo puede quitar. Amén. Porque es el fin de Dios para nosotros, es un fin bueno. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted va a tener un hijito, uno dice, ay Dios mío, Señor Jesús. Usted desde que ya sabe que le llega la hora, usted ya empieza, porque usted sabe que viene un proceso de dolor. Pero si usted se enfoca en el proceso de dolor, pues usted no va a poder dar a luz ese niño. Usted se va a enfocar, o uno durante el embarazo y todo el tiempo uno se enfoca es en ver el bebé, a quién se parecerá, cómo será, ¿cierto? Y uno piensa en eso en el momento en el que uno está en ese dolor. Y cuando ya lo tiene en sus brazos, todo ese dolor se le olvidó. Le pasó, porque ya tuvo el fin que esperaba. Entonces, mientras estamos en el proceso, nosotros debemos enfocarnos en el final, ¿sí? Después de todo proceso de dolor, viene el gozo. Si nosotros miramos, ¿se acuerdan de Naamán? Naamán tenía lepra, y él se fue a buscar al profeta, y Naamán pensaba que apenas él llegara, porque él era un hombre influyente en su nación, apenas él llegara, el profeta iba a salir a recibirlo, iba a orar por él y él iba a ser sano, porque le habían hablado del profeta, que el profeta era un hombre de Dios y que por el que él oraba, Dios lo sanaba. Y él en su mente tenía un proceso. Yo voy, el profeta sale, me recibe, ora por mí y soy sano. Pero el proceso de él no fue así. Él llegó, el profeta ni salió, mandó al empleado y le dijo que vaya y se sumerja en el río Jordán 7 veces. Y a la 7ª vez va a ser sano. Y a Naamán le dio una piedra. Le dijo, y es que en Siria no hay ríos más bonitos que ese. Y ni siquiera salió a recibirme. Y él se fue bravo. Sino que él tenía un sirviente sabio. Él le dijo, pero pues si ya venimos hasta aquí, y si él le dice que se sumerja, pues usted no pierde nada en irse a sumergir allá. ¿Qué tal que sí sea sano? Y él como que lo convenció. Y yo imagino a Naamán, una vez, segunda vez, tercera, nada, cuarta vez. Y ahí, hasta que a la 7ª se sumergió y quedó limpio. Uno muchas veces piensa que Dios va a ser así, así, así. Y después, no, Señor, pero es que usted qué, yo le dije y usted ni me oye, Dios no. ¿Cuánta gente no se va de la iglesia? Que porque, uy, pastora, ore para que Dios haga, y después, no, pastora, le faltó orar. Dios no hizo como yo quería. ¿Sí? Porque no viven y no tienen paciencia para vivir el proceso de Dios. Donde Naamán solamente se hubiera sumergido 3 veces, ¿usted cree que él hubiera sido sano? No, porque la instrucción de Dios era que se tenía que sumergir 7 veces. Y la palabra de Dios dice que en tus manos, oh Dios, están mis tiempos. Dios tiene nuestros tiempos preparados. Amén. Para que usted reciba sus promesas. Dios tiene el momento preciso, el proceso. Dios sabe cómo va a ser. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Confiar en el proceso de Dios y abandonarse en sus manos. Confiar en que Dios es fiel para prometer lo que cumple. Y hacer como Naamán, pero con buena actitud. Se mete la primera, 6 menos, se mete la 5 menos, y sigue metiéndose hasta que dice, cada día es un día más cerca hacia el final del proceso. Amén. Hacia lo que Dios ha prometido, hacia lo que usted está creyendo en Dios. Así que vivamos el proceso con alegría, entendiendo que Dios cuida de nosotros y que nuestro Dios es un Dios de procesos. Hebreos 12, del 2 al 3, dice la palabra de Dios. Jesús también vivió su proceso. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. El Señor tuvo que ir un proceso de dolor, pero él no se fijó en el proceso de dolor. Dice que él se fijó en el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta... Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es, a Jesús también le tocó vivir un proceso de dolor. La gente que vio a Jesús en la cruz diría, lo asesinaron. El diablo lo mató, pero Jesús nadie lo asesinó. Él estaba dando su vida por nosotros. Él conocía el proceso. Él conocía que Él tenía que morir para darnos vida a nosotros. Y dice que Él, por el gozo de verlo a usted, de verme a mí salvo, de ver una generación salvo, de vernos a todos en el cielo, Él sufrió la cruz. Porque Él estaba enfocado en el gozo que traería su muerte para darnos vida. Y dice que nosotros debemos considerar cómo Jesús puso sus ojos en el final y vivió su proceso para que nosotros no desmayemos ni nos cansemos. Porque muchas personas dejan al Señor porque desmayan del proceso en el cual Dios los lleva. Porque no fijan sus ojos en Dios y en la promesa que Dios le ha dado, sino que fijan sus ojos en las circunstancias o en el dolor del proceso y abandonan y desmayan. Nosotros no podemos desmayar del proceso que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. En medio del proceso, nuestros ojos deben estar puestos en la final, en la promesa, en Dios, considerando que Él es fiel para sacarnos de allí, de ese proceso, y que todo lo que tengamos que vivir es porque lo necesitamos vivir. Y Dios trabajará en nuestro corazón. Entonces, tus ojos, tus pensamientos, tu confesión, tu expectativa, tu esperanza debe apuntar a que Dios es fiel. Amén. A que Dios es fiel y que todo va a estar bien. Entonces, siempre mira al final para que tú tengas una motivación y no desmayes. Tú puedes ver el proceso de dos maneras. Como lo ve el mundo, cuando le pasa algo, ¡oh, qué desastre lo que le pasó a esa persona! Tú no sabes lo duro que le pasó a esa persona. O lo puedes ver como lo ve un cristiano. Esto que me pasó es el preámbulo para algo glorioso. Amén. Porque Dios es experto en levantar del polvo al pobre. Y cuando alguien cae, la palabra de Dios dice que el Señor lo levanta. Entonces sabemos que siempre que estamos viviendo procesos difíciles y de dolor, es porque algo maravilloso viene. Amén. Si ustedes miran, el que vio al Jonás dentro del pez, ¿qué dirían? Ahí tiene, Dios lo castigó para que afine, porque él se fue para el otro lado donde no debía ir, y por eso Dios mandó un pez para que se lo tragara. Pero Dios envió un pez no para castigarlo, sino para redireccionarlo al propósito, porque el pez, ¿dónde lo dejó? Donde Dios lo había mandado. Entonces, aunque la gente podía ver el pez como un castigo de Dios, el pez era el proceso de Dios redireccionándolo al plan que Dios tenía para él. No dejando desviarlo del premio, del galardón que Dios tenía para él. A veces uno como cristiano, por terco, le pasan cosas y uno piensa que esas cosas son un castigo de Dios, pero déjeme decirle, la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es bueno. Amén. Y Dios lo que nos lleva es en un proceso para volvernos a enfocar y a direccionar hacia el propósito que Él tiene para nosotros, para que cumplamos el fin. Mira, a mí me gustó tanto un salmo que yo leí, y yo siempre oro y le digo que la palabra de Dios dice que aunque seamos muy torpes, Dios nos va a hacer entender. Entonces yo digo, ay Señor, a veces aunque uno sea tan burro, tan torpe, háganos entender, no nos deje desviar del camino y del propósito, ¿sí? Porque Dios es bueno. El que vio a José en la cárcel, ¡ah! Ese cristiano, ¿no? Es que violador. Cualquiera hubiera podido blasfemar de Dios y de lo que Dios estaba haciendo en José. Pero Dios lo que estaba haciendo era encaminando a José para que llegara al trono. Dios lo estaba llevando en un proceso. ¿Y será que José tuvo dolor? Claro. Los lindos hermanitos los echaron al foso, lo vendieron como esclavo. Él estuvo como esclavo, después lo echaron a la cárcel injustamente, pero todo fue un proceso donde Dios lo fue llevando para después gobernar a todo Egipto. Si nosotros vemos también a Daniel, Daniel vivió un proceso de dolor, donde lo echaron al foso, a uno lo encierran con un pitbull y uno ya se desmaya.
Pero este hombre, Daniel, estaba con el poder de Dios. Y ese proceso de que lo llevaran a la fosa de los leones hizo que él hiciera leyes para que la gente adorara y alabara a Dios. Amén. Entonces nosotros vemos cómo el proceso de Dios. En Hechos nosotros vemos que la iglesia era perseguida. La gente hubiera podido decir, es que Dios abandonó la iglesia y por eso mataban y perseguían a los cristianos. Lo que Dios estaba haciendo era esparcir el evangelio por todo el mundo. Entonces uno a veces ve los procesos de Dios como un castigo, pero no es ningún castigo, es un proceso donde Dios está procesando a la persona para cumplir el plan y el propósito de Dios. Entonces todo proceso tiene dolor. Así que ya para terminar, en tu proceso ten cuidado de 5 cosas que vamos a anunciar esta noche. En tu proceso ten cuidado de 5 cosas. Número 1, cuida tus conclusiones. Porque tú a veces vives un proceso y tú piensas que Dios te abandonó. Cuídate de hacer conclusiones, porque tú debes confiar en que Dios es fiel y lo que te está pasando, Dios te está direccionando para sacar lo mejor de ti. Número 2, cuídate de las opiniones de la gente alrededor tuyo. La gente siempre va a opinar. Si a ti te va bien, la gente va a opinar. Si a ti te va mal, también van a opinar. Entonces cuídate, que lo que la gente te diga no te aplaste ni te desvíe del propósito que Dios tiene para ti. Si estás en un proceso de dolor, tú sigue avanzando, puesto los ojos en Jesús, en lo que Dios ha prometido. Nunca vas a agradar al mundo. Nunca vas a agradar a todo el mundo. Hay gente que sí está contenta contigo, hay otra gente que no. Entonces no le prestes atención a lo que la gente dice. A veces uno dice, no, pero es que es cristiano, es el hermano de la iglesia. ¿Sabe quiénes vendieron a Josecito? ¿Y sabe quién era el que estaba bravo con el hijo pródigo? Entonces hay hermanitos que parecen hermanastros. Lo odian. Y hablan en contra cuando te ven en un proceso. Entonces cuídate de las opiniones de la gente. Número 3, cuida tu fe. Que tu fe no falte en el momento de dolor. Cuando las cosas van bien, cualquiera tiene fe, cualquiera confía. Pero cuando la cosa está difícil, es cuando se ve la verdadera fe. Amén. ¿Sí? Así que cuida tu fe. Recuerde que la fe es un escudo, así que siempre mantén la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón para cuidar de ella. Número 4, prepárate desde lo peor para lo mejor. Tú tienes que saber que si estás en un momento difícil, de allí Dios te llevará a lo mejor. Amén. Porque Dios es un Dios de procesos. Y número 5, enfócate en el final. Siempre pon tus ojos en la esperanza que Dios te haga. De pronto tú estás creyendo por un hijo, por una sanidad, por tu economía, por tantas cosas. Enfócate en el final. Que si usted está orando por un hijo y usted ve que ese hijo cada día es peor y peor, usted enfóquese en el final y alabe al Señor. Y crea que Dios está llevando a ese hijo por un proceso. Y a veces uno como papá, el proceso de los hijos nos duele, pero debemos dejar que Dios los procese, porque después de ese proceso vendrá la gloria y vendrá la promesa, y es que ellos amarán, seguirán y servirán al Señor. Amén. Debemos enfocar nuestros ojos en el final. Lo mismo, si estás creyendo por tu economía y dices, no, es que no hay, no veo, no, tranquilo. Enfócate en el final. La palabra dice que tú estarás por encima, que serás cabeza, que prestarás, no pedirás prestado, y tú verás la bendición de Dios. Y Dios te dará ideas de negocios. ¿Saben cómo han surgido los grandes negocios? De la quiebra. Gente que se ha quebrado y dice, ¿y ahora? Y empiezan a tener ideas y a pensar, y Dios empieza a darles ideas, y de esas ideas ellos empiezan a prosperar, y dice, si yo no hubiera pasado por esto, nunca hubiera tenido esto. Entonces nosotros debemos entender que Dios tiene el control de nuestras vidas y que debemos confiar en su proceso. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.